Bueno, estamos correctos, se oye y se ve bien. Sí, profe. Ok, gracias, Helen. Bueno, entonces, ¿cuánto le dio Helen, por cierto? Eh, Profe, bueno, el voltaje cuando lo convertí a fasor me dio 16,97 con un ángulo de cero. Ok, vamos, me va dictando usted, vamos a ver. Entonces, de aquí, el voltaje fasor, Ajá. Lo que hice fue ¿cuánto le dio, perdón? 16,97 16,97, con un ángulo de cero. ángulo cero. Ajá. Entonces ya con ese voltaje saqué la corriente Sí, pascal, y esa me dio 5,66. perfecto. Entonces, el fasor corriente lo hizo, ¿verdad? El fasor voltaje Ajá. entre, La reactancia, creo que se llama, entonces se me no, la olvida. impedancia Ajá, inductiva, ¿verdad? ajá, Y la impedancia inductiva, ¿verdad? Esto es el fasor voltaje entre XL, o sea, la reactancia inductiva, ángulo 90, ajá. ¿verdad? Que es la impedancia inductiva. Entonces, esto es 1697, ángulo cero, Entre tres entre puntos, 3, ángulo 90. exacto. Y eso me dio 5,66 con ángulo de -90. Es correcto, muy bien. Entonces, y fasorial es 5,656, ángulo menos 90, ¿verdad? Entonces, en el dominio del tiempo, Helen, Eso me dio 8, bueno, lo redondeé, entonces me quedó 8 sen. ¿verdad? Pero díganos cómo fue que lo hizo. 5 Ah, ok. puntos, Ajá, entonces multipliqué raíz de 2 por 5,66. es correcto. Ajá, Entonces le dio 8, ¿verdad? Aproximadamente. exacto. Por el Sen, seno ajá, de omega t, -90. exactamente. ¿Ok? Y entonces ya podemos hacer los diagramas, ¿verdad? En el tiempo. Entonces tratemos de hacerlos. ¿Usted los hizo, Helen? Sí, profe, bueno, con el que tengo dudas con el del fasor, pero Ok, vamos a hacer el del diagrama en el tiempo. ujú, Eh, Primero que nada, y está trazada, ¿verdad? ujú, Con respecto al voltaje, ¿verdad? Entonces, el voltaje es 24 seno de omega t, ¿verdad? Entonces, el voltaje podemos dibujarlo aquí como una onda en el tiempo, ¿verdad? Y la corriente también podemos dibujarla, una onda en el tiempo, pero está trazada a 90 grados, o sea, que empieza en pi medios, ¿verdad? Entonces, cuando omega t es pi medios, esto es cero, ¿verdad? Y el seno de cero es cero, entonces la corriente viene aquí, claro, es difícil dibujarla, pero bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen aquí pi medios, aquí tienen pi, aquí tienen 3 pi medios y aquí tienen 2 pi, ¿verdad? Esta es la corriente y este es el voltaje. Entonces el voltaje tiene un máximo de 24 voltios y la corriente tiene un máximo de 8 amperios. profe, ¿qué ¿Sí? pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es que yo lo dibujé, digamos, el voltaje en más bien en menos pi medios.
Lo corrí, digamos. Ah, no, es que usted tiene que respetar el voltaje que le dan, y el voltaje que le dan tiene un ángulo de fase de 0. Entonces tiene que arrancar en 0, ¿me entiende? Y entonces usted dibuja la corriente con respecto a ese voltaje. Entonces la corriente le viene después, que es ¿verdad? Pi medios después. ¿Ok? Y el diagrama fasorial, pues, ponemos el diagrama fasorial es, ¿verdad? Y lo dibujamos. Entonces, el diagrama fasorial vamos a ver, tenemos el voltaje, ¿verdad? Que me dicen que tiene ángulo 0. Entonces el diagrama fasorial, el voltaje está sobre el eje real, porque el ángulo fasorial es 0. Y la corriente tiene un ángulo fasorial de menos 90. Entonces la corriente va en el eje imaginario negativo. Entonces aquí está la corriente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la amplitud de este fasor es .97. exactamente. 16.97 voltios. Y esta amplitud de esta corriente, ¿verdad? Es 5.656 amperios. Y entonces este ángulo es el adelanto. ¿Verdad? Y es un ángulo de 90 grados. ¿Le quedó claro, Helen? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Kenneth, ¿le quedó claro? Sí, profe. Ok, ¿alguien con alguna pregunta? Bueno, vamos a ver, problema 7.4. Dice, utilizando fasores, encuentre el voltaje V para el circuito de la figura. Trace las curvas de V e I y el diagrama fasorial. Ok, tenemos que ir entendiendo todo lo que hemos ido desarrollando en teoría, y ese es el objetivo de todos estos problemas, ¿verdad? Entonces dice que tenemos otra bobina, pero esta vez nos dan la corriente. Entonces, tenemos una bobina y entonces esta vez me dicen que la corriente es igual a 5 seno de omega t más 30. Fíjense que los problemas, todos, la frecuencia es genérica, porque tal y como les hice la operación en números complejos, la frecuencia, siempre que sea igual, sale del álgebra
fasorial, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí tenemos 8 seno de omega t menos 90, ¿verdad? Aquí tenemos 24 seno de omega t. Entonces, la frecuencia no importa cuál sea, ¿verdad? Puede ser la nuestra, 377t, ¿verdad? Pero en realidad lo que nos están diciendo los problemas es que la frecuencia tiene que ser igual. Si la frecuencia de una señal es distinta a la frecuencia de otra, entonces el tratamiento es diferente. ¿Ok? Y en el fasor, el tratamiento es también diferente. Entonces habría que desarrollar todas las ecuaciones de Euler como números complejos y hacer toda el álgebra compleja, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos, 7,4, ¿verdad? Entonces tenemos aquí esto y me dicen que tengo una reactancia inductiva XL de 4 ohmios. Y aquí tenemos el voltaje que me están pidiendo que calcule, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a ir un poquitín más rápido, ¿verdad? Entonces, esto implica un factor, perdón, un fasor, un fasor de 3 me van revisando el álgebra, por favor. 535, ángulo 30 grados. Aquí tengo un error yo en mis apuntes. Voy a corregirlo de una vez. Eso. Ok, entonces, de aquí, esto implica que puedo calcular el fasor voltaje como el fasor corriente por la impedancia inductiva. Y la impedancia inductiva es, ¿verdad? El fasor corriente es 3.535 ángulo 30 que multiplica XL, la reactancia inductiva, ángulo 90. Entonces, esto da, calculamos la reactancia inductiva y hacemos la multiplicación por 3.535 y entonces todo esto me dio 14.14, me lo revisan, ángulo 30 más 90, 120. ¿Verdad? Entonces este es el voltaje fasorial. Ok, entonces nos pasamos al dominio del tiempo. Entonces, V en el dominio del tiempo es raíz de 2 por 14.14 y entonces esto nos da 20 voltios seno de omega t más 120. Bueno, entonces en el dominio del tiempo, ya tenemos las dos sinusoidales. Entonces en el dominio del tiempo, podemos graficarlas, ¿verdad? Entonces tenemos que la corriente está trazada con el 0, 30 grados. Perdón, adelantada, 30 grados, ¿ok? Es omega t más 30. Entonces, la corriente sale por aquí. ¿Ok? Esa es la corriente. Y el voltaje está adelantado 120 grados. Entonces, el voltaje sale, si esto es 30, ¿verdad? 30, 60, 120. Entonces,
y con una mayor amplitud, como les digo, es difícil. Es difícil trazarlas, pero bueno, ustedes tratan ahí de hacerlo mejor. ¿Verdad? Entonces, vale, digamos, lo importante es indicar y entender que este ángulo es 30 grados, o sea, el adelanto de la corriente con respecto al cero es 30 grados, ¿verdad? Que el máximo de la corriente son 5 amperios y que el adelanto con respecto a la corriente, ¿verdad? Como estamos en una bobina, el adelanto con respecto a 0 grados es 120, ¿verdad? Pero 120 menos 30 son 90. Entonces, esto es lo importante, indicar que entre el voltaje y la corriente hay 90 grados, ¿verdad? Porque el voltaje está adelantado a la corriente en la bobina 90 grados. Y el total de este ángulo del adelanto del voltaje es 120 grados. Ok, entonces aquí el máximo del voltaje es 20 voltios. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Ok, el diagrama fasorial es interesante. ¿Verdad? El diagrama fasorial en el plano complejo es el diagrama, el vector voltaje. No, perdón, empecemos con el que está más cercano al eje real, que es la corriente. La corriente, que está a 30 grados con ángulo de fase 30 grados. Entonces, la corriente la tenemos aquí con un ángulo de fase de 30 grados. ¿Verdad? Y el voltaje está a 90 grados con respecto a la corriente. ¿Verdad? Tiene un adelanto de 90 grados. Con respecto a la corriente. Ok, entonces. Aquí tenemos $30 grados. Este es un ángulo de 90. ¿Verdad? Esta es la corriente fasorial. Y esta es el voltaje fasorial. ¿Verdad? El voltaje fasorial tiene con respecto al eje real un ángulo de 120. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el eje J y aquí tenemos el eje real. ¿Ok? La amplitud de la corriente fasorial, ¿verdad? Es 3.535 amperios,
y la amplitud del voltaje fasorial es 14.4, perdón, 14.14 amperios. Perdón, voltios. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, fíjense que está el dominio del tiempo y el diagrama fasorial, ¿verdad? Ahorita, en la otra clase, vamos a ver el gráfico de la impedancia, el diagrama de las impedancias, ok. Entonces, aquí estamos trazando los fasores de corriente y de voltaje. Es un inductor, entonces, siempre el voltaje va a ir adelantado 90 grados con respecto a la corriente. Y depende del ángulo de fase de cada uno de las expresiones de los fasores, así se acomodan en el plano complejo. ¿Ok? Pero esta es la representación de ese circuito. Ok. Problema 7.5. Utilizando fasores, encuentre la corriente y para el circuito de la figura. Trace las curvas V e I y el diagrama fasorial. Ok, entonces ahora, claro, falta el tercer elemento, ¿verdad? El elemento capacitivo. Entonces vamos a resolver con el elemento capacitivo. Entonces, tengo un capacitor. Ahora en el circuito hay un capacitor que me dice que tiene una corriente I, que tiene una reactancia capacitiva de 2 ohmios y que tiene aquí un voltaje alterno de 15 seno de omega t. Ok, entonces, bueno, rápidamente calculamos el fasor. Entonces, el fasor de este voltaje en el capacitor es 15 entre raíz de 2, ángulo, no tiene ángulo de fase, entonces es 0. Y entonces esto nos da 10.6, ángulo 0 grados. Entonces, de aquí calculamos la corriente fasorial. Es igual al voltaje fasorial entre la impedancia capacitiva. Y entonces esto es 10.6 ángulo 0 entre 2, ¿verdad? Que es la impedancia, que es la reactancia capacitiva y el ángulo respectivo, menos 90. Ok, entonces esto es que el fasor entonces de corriente igual 10.6 entre 2 es 5.3 amperios, ángulo 90. Y entonces nos pasamos al dominio del tiempo. Y entonces es raíz de 2 por 5.3, que es 7.5. Seno de omega t más 90. Y verdad, como es lógico, la corriente
está adelantada en el capacitor en 90 grados. Entonces, en el dominio del tiempo, vamos a tener voy a pasarla para que quede bonita, ¿verdad? Ahí tenemos la corriente adelantada al voltaje en 90 grados, ¿verdad? Aquí está ahí. Y el voltaje, ¿verdad? El voltaje máximo es 15 voltios, la corriente máxima 7,5 amperios. Y el diagrama fasorial pues hacemos el voltaje tiene ángulo de fase cero, entonces dibujamos primero el voltaje. Entonces ponemos el voltaje y entonces el voltaje va a ser sobre el eje real, vamos a tener el voltaje, ¿verdad? Y el fasor corriente, que es ángulo 90. Entonces el fasor corriente está por aquí, ¿verdad? A 90, entonces está adelantado. Entonces la amplitud del voltaje es de 10.605 voltios. Este es el fasor voltaje. Este es el fasor corriente. Que tiene una amplitud de 5.3 amperios, ¿verdad? Este es el fasor corriente. Y este es un ángulo recto de 90 grados, ¿verdad? Entonces, este es el adelanto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver, muchachos, háganse este. Problema, ¿cuál es este? 7.6. Utilizando fasores, encuentre el voltaje V para el circuito de la figura. Trace las curvas de V e I y el diagrama fasorial. Entonces dice que tenemos otro capacitor, pero ahora con ángulo de fase. Entonces tenemos un capacitor ¿verdad?
Entonces dice que tenemos una corriente de 6 por el seno de omega t menos 60 grados. Ojo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos ángulo de fase, ¿verdad? Tenemos una reactancia capacitiva de 0.5 ohmios. Y aquí está el voltaje que hay que encontrar, V. Bueno, yo les voy a ir poniendo los resultados nada más, pero por favor háganlo ustedes. Entonces, esto implica un fasor y si yo tengo algún error, me lo indican.
Ok, ¿les dio bien? ¿Coinciden los fasores? Leoni, Sí, profe. Bueno, primero hay que calcular el I, porque después lo necesito para calcular el voltaje. correcto. Y ya ahí luego uno grafica y sí, ahí salió. Y hay que calcular la impedancia capacitiva, ¿verdad? Ujú. De que la impedancia capacitiva es 0.5 ángulo menos 90, ¿verdad? Entonces, se suman los ángulos porque los dos están negativos. Entonces dan menos 150. Christopher, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, a mí me dio igual. Ok. María Alejandra, Sí, profe. ¿sí? Ok. Bueno, entonces muy bien, con esta parte clausuramos la parte de los problemas resueltos. Ya entonces saben ustedes cómo calcular los fasores de voltaje, corriente y de la impedancia del capacitor, del inductor y del resistor. Y ya pueden calcular corrientes en el dominio del fasor y corrientes en el dominio del tiempo, voltajes en el dominio del fasor y voltajes en el dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces no tenemos que estar haciendo ninguna operaciones con entidades trigonométricas, ¿verdad? Sumando sinusoidales con sinusoidales, etcétera, sino que usamos el álgebra fasorial y resolvemos, ¿verdad? Ahora vamos en la próxima clase a iniciar con el diagrama de impedancia. ¿Ok? Entonces, uno es el diagrama fasorial, en el que están los diagramas, los fasores, voltaje y, y corriente, y otro es el diagrama de impedancia que vamos a aprender a hacerlo. ¿Ok? Y entonces, en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? Nadie tiene preguntas. Jefferson. Todo claro, profe. Ok, Jacqueline. Todo súper claro, profe. Ok. Bueno, qué dicha, Jacqueline, que está súper claro. Ok. Bueno, entonces vamos a finalizar. Voy a grabar la clase y empezamos en unos minutos, les aviso por WhatsApp. ¿De acuerdo?